¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Números malditos. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Parece ser que a medida que avanzamos y evolucionamos, los fenómenos extraños y poderes oscuros que existen a nuestro alrededor son fruto de nuestras mentes. Sin embargo, las antiguas creencias sobre maldiciones parece que nos han seguido hasta la era moderna, simplemente cambiando su forma en lugar de desvanecerse. Mientras que en la antigüedad había objetos y lugares malditos, en los tiempos modernos tenemos tecnología, y es esta misma tecnología la que en ocasiones se ha convertido en protagonista de siniestras historias. Tal vez se trate de miedo a lo desconocido, o tal vez de verdaderos poderes oscuros que están tomando forma mediante nuestra tecnología. Cualquiera que sea el caso, una de las maldiciones más extrañas es la relacionada con los números de teléfono. Es un fenómeno extraño que puede ser la evidencia definitiva de que nuestros miedos innatos a lo desconocido se extienden a la actualidad, o que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. A continuación te hablaré de dos casos particularmente perturbadores. Número 1. El número maldito. Más 359 0888 888 888. Comenzamos con la historia de un número de teléfono móvil maldito, al cual se le atribuyeron varias muertes en misteriosas circunstancias. No es el argumento de una mala película de terror, sino más bien algo real. En la década del 2000, una empresa de telefonía móvil búlgara llamada Movitel emitió el número más 359 0888 888 888. Aunque ciertamente es fácil de recordar, no hay nada que indique que deba ser especialmente siniestro o maldito. Simplemente se trata de un número de teléfono móvil. De hecho, el 8 es considerado como un número de buena suerte en algunos países, como China, donde las empresas tienen que pagar grandes sumas de dinero para la compra de números de teléfono con el mayor número de 8 posible. Sin embargo, la historia de Movitel no tiene nada que ver con la buena suerte. La primera persona en poseer el número fue el director ejecutivo de la compañía, Vladimir Grasnov. Menos de un año después de adquirir el número, el CEO de tan solo 48 años falleció repentinamente de cáncer en 2001. Pero lo más misterioso es que Vladimir se encontraba perfectamente de salud antes del cambio del milenio, por lo que comenzaron a surgir teorías sobre que el origen del cáncer podría estar vinculado a un rival de negocios y materiales radioactivos peligrosos. En ese momento nadie relacionó su deceso con el número de teléfono, pero esto cambiaría con la sucesión de otras muertes violentas. La siguiente persona en poseer el número más 359 0888 888 888 fue el búlgaro Konstantin Samokovets Dimitrov. En 2003, el hombre de 31 años se encontraba en los Países Bajos para supervisar una operación de contrabando con su novia. Mientras los dos estaban cenando en un restaurante de lujo en Ámsterdam, una persona disparó salvajemente contra ellos, hiriendo a la mujer y acabando con la vida de Dimitrov. Según informaron los medios de comunicación, Dimitrov poseía el infame número de teléfono y cuando fue abatido a tiros, se encontraba llamando a alguien. Aunque la versión oficial fue el de un ajuste de cuentas, comenzaron a surgir rumores de que el número de teléfono había acabado con la vida de Vladimir Grasnov y Konstantin Dimitrov. Y de nuevo, el número de teléfono se cobró una nueva víctima, un promotor inmobiliario llamado Konstantin Giselev. En este caso, parece que Giselev había estado viviendo con una doble vida, promotor inmobiliario por el día y traficante por la noche. En 2005, Giselev abandonaba un restaurante indio en la capital búlgara de Sofía, cuando fue abatido a tiros ahí mismo en la calle por un asesino desconocido.
Debido a que la investigación policial descartó que se trataba de un ajuste de cuentas, volvieron los rumores sobre el número maldito. Después del asesinato de Dishliv, el número de teléfono supuestamente maldito se hizo latente entre los habitantes búlgaros. A partir de ese momento, cualquier intento de llamar al infame teléfono daba como resultado un mensaje en concreto: no disponible o fuera de cobertura. Historia número 2. La llamada de la muerte. En 2007, los ciudadanos de Pakistán recibieron correos electrónicos advirtiendo sobre el llamado número rojo, teléfono maldito o llamada de la muerte. Estos correos contenían advertencias de no tomar llamadas de ciertos números que aparecían en la pantalla en color rojo. Los emails aseguraban que si una persona lo hacía, entonces misteriosas señales de alta frecuencia les podrían causar una hemorragia cerebral y la muerte instantánea. Pero lo más aterrador de todo es que decenas de personas ya habían perdido la vida por la llamada de estos números siniestros. Poco tiempo después, el pánico ya se había adueñado de las calles de Pakistán, donde había numerosas personas asegurando que conocían a personas que habían sucumbido a las llamadas mortales. En poco tiempo, la maldición pasó de la muerte instantánea a la impotencia sexual y problemas durante los embarazos. La maldición de los misteriosos números dio paso a numerosas teorías, que iban desde un programa secreto del gobierno, terroristas o incluso la construcción de una torre de telefonía móvil sobre tierra sagrada. En poco tiempo, la historia sobre la maldición traspasó las fronteras y avanzó hacia Asia, Oriente Medio y África. Por su parte, las compañías telefónicas desmintieron la historia, asegurando que se trataba de un engaño, explicando que los teléfonos móviles no tenían la capacidad de emitir frecuencias lo suficientemente potentes como para causar la muerte o lesiones permanentes. Incluso, un supuesto documento filtrado por un ejecutivo de la compañía admitía el uso de tales ondas de alta frecuencia mortales a través de líneas telefónicas. Nokia calificó este supuesto documento oficial como un engaño muy bien elaborado. Si bien es posible que nunca sepamos la verdad, todos estos casos demuestran cómo la tecnología puede volverse en nuestra contra, ya sea por sus efectos nocivos o por ser utilizado como una herramienta para el mal. El reflejo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Esta vida tiene muchos misterios. Muchos de estos misterios no tienen una explicación razonable, y el siguiente caso es uno de ellos. En algún pueblo, había un joven de nombre Daniel Henderson, de aproximadamente 15 años de edad. No tenía padres, habían desaparecido sin explicación, y debido a esto, se les había dado por muertos, así que vivía con sus abuelos. Daniel era muy diferente a los demás muchachos de su edad, inteligente, pero a la vez muy callado. En el colegio, todos lo veían como alguien muy raro y muy callado. Si decía hola, ya era mucho decir. Y sí, Daniel guardaba un secreto, tan hermético como su personalidad. Sentía que su reflejo no era él. Sentía que su reflejo se divertía viéndolo, a pesar de que él desviaba la mirada. Que su reflejo poseía facciones distintas a las suyas. Detestaba cualquier superficie en que se reflejara por azar. Un día de escuela experimentó unas ganas incontrolables de ir al baño. Estando ahí y sin quererlo, se encontró con su reflejo. Hasta ese entonces había sido muy cauteloso, en vista del gigantesco espejo del baño, pero no podía disimular más su necesidad o apurarla en algún rincón oculto, siendo que el colegio era muy estricto y celosamente vigilado por los empleados. El baño estaba sucio e impregnado de un olor desagradable. Daniel tenía el espejo delante de sí. Hizo un esfuerzo para ocultarse en el inodoro, y cuando se disponía a salir, nuevamente su reflejo se opuso a sus ojos. Entonces se sintió atrapado, hipnotizado. Pasaron 10 minutos que Daniel vivió como 10 segundos. Sí, extrañamente así sucedió. Y por supuesto, cruel ironía, su reflejo le guiñó un ojo. Daniel despertó del trance al momento
Llegó a creer que se trataba de su imaginación, pero no. Su reflejo le sonreía con malicia, despiadada malicia. Le hacía señas para acercársele. Parecía que le pidiese unirse a él. Todo esto fue demasiado para él, y Daniel salió huyendo literalmente. El mal estaba hecho. Comenzó a sufrir dolores de cabeza, náuseas. Lo sabía. El vínculo escrito en su encuentro. No había vuelta atrás. Su reflejo lo reclamaba. Días después, sus abuelos fallecieron en un accidente de tráfico. Él quedó solo y a merced de una maldición. Todo parecía confabulado. Fue enviado a un orfanato. Pero la historia de Daniel Henderson no concluye aquí. Él desapareció del mundo una tarde de invierno, y por mucho que se le buscó, nunca se le encontró. Triste repetición. Acontecimiento que revivía el recuerdo de la inexplicable desaparición de los padres del muchacho. Lo único que quedó de sus pertenencias fue una carta, breve, incompleta, junto a un espejo roto. Y la carta decía así: sea quien encuentre esta carta, quiere decir que ya no estoy en este mundo. Me entregué a mí, quizás yo mismo. No aguantaba más la presión, el miedo, la paranoia, el desespero. Por eso quiero decirles a todas las personas que si 100... Hasta ahí terminó la carta. Fue todo lo que había en el fragmento. Hay muchas teorías sobre el paradero de Daniel. Unos dicen que estaba loco, así que se quitó la vida, quién sabe cómo y en dónde. Otros que su reflejo se lo llevó. Y por último, hay quien cree, sin esperanza, que todavía está en este mundo, apartado de todos. Mis experiencias con las brujas. Relato de King Daum, compartido en Reddit. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo, por parte de mi mamá, hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso, cuando estoy cerca de familiares a los que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando les pregunto por qué a mí no me ha pasado nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido, ni es algo que uno deba de estar buscando. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que, a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron raptar las brujas cuando era un recién nacido. De esos intentos, hay 2 en particular que siempre me han causado temor, por aquello del ¿qué tal si sí? La primera vez fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada, porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, pero salieron corriendo al frente de la casa, y allí estaba yo, a unos 2 metros del portón de frente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me cuentan que me había orinado y que tal vez por eso me habían dejado. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. En eso, ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 m, y muy, muy gorda, ambas vestidas totalmente de negro.
Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos a 50 metros. Y que ellas le decían, danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía cómo la jalaban hacia ellas, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que ella les dijo, querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente, ya no me pasó nada. La tercera vez me ocurrió cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. En esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo. En eso, vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Pero por algún motivo no me deslumbró. Podía ver sin que me dañara los ojos. Y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá. Cruzó la pared y se puso arriba de mi madre. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi, o mejor dicho, sentí cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y después otra vez a mí. Así fue por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo muy raro. La voz en el coche. Relato de DatCap5651, compartido en Reddit. En una ocasión íbamos, la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, y yo, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde como las 9 de la noche, y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto, unas cuantas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces prácticamente veníamos en silencio, y cada quien en sus asuntos. En eso, escuché una voz femenina que gritó, ¡No! Pero se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos, y comenzamos a mirar hacia afuera, a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar, y no había nadie allá afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no habíamos visto, y decidimos ya no darle importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía, y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era, y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia esa misma mañana que me estaba contando todo, que si la niña era mi hija, o que quién era la pequeña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros. Así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escucháramos la voz en el coche.
La transformación de la bruja. Circula en redes, créditos a quien corresponda. Hace algunos 10 años, cuando estaba en la preparatoria, apliqué para el equipo de fútbol. Ahí conocí a Márgaro. Sí, así se llamaba. Era un chavo de Veracruz que vino aquí al norte para estudiar la preparatoria. En donde vivía, era una zona semirural de aquí de Nuevo León, así que él vivía en casa de su abuela, en un ejido de las afueras donde hay varios ríos. Entre entrenamientos nos hicimos camaradas. En una de esas pláticas de cosas paranormales, él hablaba mucho de cosas que le pasaban en Veracruz. Me dijo que su abuela era bruja y que ya tenía algunos 5 años viviendo aquí, porque un vato que estaba pesado, que lo habían arrestado en Estados Unidos, la mandó a traer, ya que era muy buena con los trabajos. Le compró un terreno y le hicieron el tejabán donde vive. Y yo, como nunca he visto ningún fantasma ni nada por el estilo, le pregunté que si podía decirle a su abuela si me dejaba ver alguno de sus rituales o algo así, aunque él platicaba las historias con mucha seguridad. La verdad, yo estaba escéptico. Para mi sorpresa, a los días, el Márgaro me dijo que sí, que no había problema, que fuéramos, pero que tendría que comprar las cosas que ella ocupa. Total que fuimos en su moto, que por cierto, su abuela se la regaló. Llegamos a un depósito ya muy cerca del río, por donde vive la señora, y agarró 3 garrafitas de Tonayán y una caja de cigarros de los más baratos. Ya como eso de las 5:30 más o menos, llegamos al terreno, donde vivía su abuelita, y en medio estaba el pequeño tejabán, donde tenía muchas matas y flores bien raras. También en una de esas plantas, sí pude identificar que tenía marihuana. Y al entrar a su casa, luego llegó el olor a inciensos y veladoras. Había un altar con estatuillas de la muerte y de Malverde, y en medio 3 cántaros algo grandes. No les miento, que a los 3 ya se le desbordaban billetes, monedas y hasta cadenas de oro. Me sentí mal cuando le puse mi billete de 200 pesos entre los de 500. Y en eso que sale la señora, bien viejita y muy delgada, como de unos 90 o 100 años. El Márgaro me había dicho que tenía como 70. Ya estaba bien encorvada y caminaba bien a fuerzas. Me vio y bien amable me tomó de la mano para saludarme de beso. Su mano estaba muy fría y como si nada me invitó a pasar. No quiso aceptar los Tonayán ni los cigarros que llevábamos. De hecho regañó al Márgaro. Le dijo que ya tenía cosas que para qué me hacía gastar. Nos preguntó por la prepa y que si gustábamos algo de tomar. Yo ni de broma le aceptaba algo, pensé. En eso se sienta en una mecedora y me dice: a ver, muchacho, ¿qué es lo que quieres saber? Y que me empieza a latir el corazón así fuerte. No sé por qué, ni pude decir nada. El Márgaro intervino y le dijo que yo era bien inteligente, pero que dudaba de muchas cosas. Ella nada más sonrió y comenzó a platicar con mucha fluidez, y bien seria la señora, sobre cosas que prefiero quedarme para mí, por respeto. Y ya al final, como a las 7 aproximadamente, ya oscureciendo, que dice: vámonos, y que agarra una hoz corta, de esas que sirven para cortar hierba. Estaba oxidada y negra, como chamuscada. También agarró unos puros y una botella de vidrio como de vino, muy viejita. Tenía algún licor o alcohol amarillo, pero no pude reconocer qué era. Y lo echó a un morral. En lo que andaba en el patio arrancaba ramitas y algunas semillitas que iba recogiendo de algunas plantas. Las echó a una bolsita negra de tela que amarró con un mecatito, y que nos vamos para atrás del terreno. Había gallinas y tenía algunos chivos sueltos. El terreno de la viejita te deja unos cuantos metros del río, donde pasas por una pequeña maleza y ya llegas. De hecho, se podía escuchar la corriente a lo lejos y muchas chicharras. Y que la señora nos dice: aquí mero. Y en eso, para sorpresa de los dos, que se desnuda toda la señora. Por respeto, no la describiré. Yo me volteé rápido y como que al Márgaro le dio pena. La señora, como si nada, se cuelga la hoz en el cuello. Saca la botella con el alcohol y que se baña en todo el cuerpo. Dejó el morral y le pidió al Márgaro que se lo dejara abajo de una máquina de coser cuando regresaran a casa. Agarró los puros, unas monedas, que eran de los pesos viejos. También agarró la bolsita donde había puesto las ramitas y semillas y comenzó a caminar ella sola hacia el medio de la maleza. Ya estaba oscuro, pero todavía había un poco de luz del sol.
En eso que siento como una presión en los oídos y se escuchó como una explosión, pero muy rara. Era porque la señora se estaba prendiendo fuego, pero no era un fuego normal, era una bola de fuego muy extraña y se sentía algo muy raro, como que algo no estaba bien. Me impactó más eso que ver a la señora hacerse una bola de fuego y después de eso que empieza a subirse para arriba. Ya a unos 20 o 30 metros de la tierra, el fuego se apagó de dos aleteos bien fuertes que hasta se escucharon. Después de eso se dejó caer un pájaro. Era un pájaro así bien horrible y negro. No sé por qué dicen que se hacen lechuzas. Este era como un buitre, una urraca o un cóndor o qué sé yo. Recogió con el pico la bolsita con hierbas y nos pasó volando por arriba. Los aleteos esos no se me olvidan. Mi amigo el Márgaro reprobó en el siguiente semestre y su abuela lo ayudó a irse a Estados Unidos. Le perdí el contacto a los 2 años por Messenger. Compa Márgaro, si llegas a escuchar esto, o algún familiar tuyo, gracias por enseñarme a dudar de lo que uno nunca sabe. Un pueblito en Oaxaca. Relato compartido por Yuki Coco. La siguiente historia no me ocurrió a mí, sino más bien sería que a mi hermano y a mi primo. Resulta que nosotros fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría volver a repetirla. Bueno, la cosa es que para llegar a la casa de mis abuelos, teníamos que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa de mis abuelos quedaba como a unos 50 minutos de distancia de la orilla de un cerro al final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero en la madrugada, cuando ya había terminado la celebración y solo quedaron mis tíos, mis papás y mis abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas, una donde ellos vivían y estaba la cocina, y otra donde solo había 2 cuartos para las visitas. Bueno, nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba al final del camino, y que únicamente estaba atada por un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo, como eso de las 2 de la madrugada en nuestro cuarto. Al no haber internet ni señal en los teléfonos, optamos por un juego de mesa. De pronto me dieron ganas de ir a tomar agua. Entonces me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa donde estaban todos reunidos. No sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles: «No les vaya a salir momo». No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio flojera abrirla, sino que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé justo frente a la puerta de madera del cuarto, noté como que una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa. Yo me asusté ya que pensé que era algún animal salvaje y entré rápido a la casa. Agarré un vaso y fui a servirme agua, pero justo cuando estaba a punto de salir al lavadero donde tenían el agua potable, entraron mi primo y mi hermano corriendo. Al preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Me dijo que poco después que yo me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación, como si lo estuviera persiguiendo algo. Mi hermano pensó que era yo, entonces dijo: «Ya sé que eres tú, no nos quieras asustar». Pero en eso, escuchó la voz de mi mamá preguntándome: «¿Dónde está tu hermano?». «En la otra casa», escuchó que yo le respondí a mi mamá. Y sí, así es como fue. Los dos me cuentan que después de que escucharon la conversación mía y de mi mamá, él, o la cosa esa que estaba afuera, se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un ojo rojo observándolos. Por lo que me cuenta mi hermano hasta el día de hoy, no era un ojo común, sino uno como si de un dragón se tratara. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar eso, mi cuerpo se erizó, ya que momentos antes sentí una presencia extraña rumbo a aquella puerta de madera. Luego de escuchar eso, mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro, pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó, nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada en la noche, y si salíamos,
que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo rumbo a la orilla del cerro. Nos cuenta que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados en aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan a las almas de los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla a pronunciar unas palabras que decían: «Déjalos en paz, ellos no te pertenecen». Eso fue lo que gritó varias veces. Al escuchar esto, nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tener miedo, ya que mi abuelo lo había espantado. Sin duda fue una experiencia muy rara la que viví, y que aún me deja pensando en que tuve suerte al no ser llevada por aquel espíritu. Historia de Lucifer y los ángeles caídos. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Empecemos con el origen del nombre Lucifer, que significa en la traducción latina lux ferre, que significa portador de luz. La mayoría de las veces representaba el espíritu del aire y está asociado con el conocimiento. Era considerado el ángel más bello y tenía el rango de jefe de la milicia celestial. También se asimila a la palabra Heilel, palabra hebrea que significa estrella de la mañana, según la Vulgata, que sería la primera traducción al latín. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué hizo que Lucifer se apartara de la luz? Pues bien, sería su orgullo y su deseo de adquirir poder lo que lo empujó a rebelarse, especialmente según los gnósticos, porque se le acusaba de querer ocultar a los hombres la búsqueda del conocimiento. Fue expulsado del cielo, perdió su rango como líder de la milicia celestial y fue enviado al infierno. Fue a partir de ese momento que Lucifer se convirtió en Satanás, el líder de los demonios, uno de los 4 principales del infierno, si seguimos la jerarquía demoníaca establecida por Abramelin el Sabio. En el diccionario infernal, Colin de Plancy provee una descripción más detallada de Lucifer o Satanás. En efecto, el cabello de este ángel caído habría sido reemplazado por serpientes vivientes. Todavía llevaría la marca de un relámpago divino en su cuerpo, pero este último estaría oculto por alas negras de murciélago que doblaría sobre su pecho. Lucifer también tenía en sus manos, por un lado, un pergamino y por el otro, una pluma de hierro que le gustaría usar para derribar el paraíso. Este último no duda en tentar a los hombres con el orgullo, que es también parte de los 7 pecados capitales. El orgullo sería el mayor de todos los vicios. Solo para Colin de Plancy, en su jerarquía, Satanás no es el líder supremo del imperio infernal, o al menos habría sido derrotado por Belcebú, fundador de la Orden de la Mosca. Sin embargo, a pesar del hecho de que Lucifer es reconocido como una criatura demoníaca por la tradición cristiana, fue solo a partir de la Edad Media temprana que su término fue utilizado para designar a Satanás. Y además, los términos de diablo, como los nombres mencionados anteriormente, se refieren más a menudo como sinónimos, así como el maligno, el príncipe de las tinieblas, el maestro del infierno, etc. ¿Cuál es el origen de los ángeles caídos? Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente para velar por el hombre, y se les proveó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzaran a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados que llevó a que los expulsaran del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad, como motivos principales. ¿Por qué cayeron estos ángeles? Por un lado, encontramos a Lucifer, pero por otro, encontramos el libro de Enoc, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semllanza como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total.
A estos se les conoce como los vigilantes, también llamados Grigori. Fueron enviados a la Tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres, y tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y tuvieron hijos con ellas. Sabiendo cuál sería su destino, sus hijos fueron los Nefilim. Pero no solo ha sido por lujuria. Incluso en el caso de los Grigori o vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello, se debe de tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Rituales fallidos, sesión de Ouija. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Hace una semana falleció mi esposo. Él trabajaba de policía y desgraciadamente cayó en una redada. Fueron tantas cosas que no le pude decir, tantas que mi garganta se hizo un nudo. No podía dormir en paz y solo quería que supiera lo mucho que lo extrañaba. Mientras estaba en internet encontré una sesión de Ouija. Eso me llamó la atención y quise intentar comunicarme con él. Compré una tabla en línea y esperé hasta las 3 de la mañana. Cerré puertas y ventanas. Me acomodé en la sala de mi casa e hice todo lo que vi en el video. Inicié el ritual. Tenía miedo, la verdad es que no puedo negarlo. Pero quería saber cómo estaba. Y quería saber sobre todo si se encontraba bien. Intenté varias veces, pero no pasaba nada. Hasta que la tabla salió volando hacia la pared. El miedo me consumió, tanto que quedé en shock por unos instantes. Cuando pude mover mi cuerpo, prendí las luces y me fui a dormir con los focos encendidos. No sabía lo que había hecho, y ahora me arrepiento, pues unos días después comenzó la pesadilla. Primero fueron las fotos que comenzaron a desaparecer. Luego aparecieron manchas en mi piel. Eran marcas de manos, rasguños y mordeduras. En ocasiones, sentía pasos que se acercaban a mí y después desaparecían. Llamé a un sacerdote y este echó agua bendita en la casa y la bendijo. Le prometí al padre que iba a ir a la iglesia todos los días, y también me hizo prometerle que dejaría todas esas cosas en paz. El agua bendita y el rezo no sirvieron de mucho, ya que hay un hombre que me persigue. No sé qué hacer. Este siempre aparece en lugares oscuros y me mira directamente. He intentado de todo para librarme de él, pero hasta ahora nada ha funcionado. Sé que yo soy culpable de esta desgracia, pero ya no aguanto más. El carretón de la parca. Historia enviada a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Era una noche oscura y fría. 4 amigos salían de la cantina después de haber bebido demasiado. Se llamaban Pedro, Juan, Luis y Jorge. Se dirigían a su casa por un camino solitario y lleno de baches. «¡Qué noche, amigos!», dijo Pedro, el más alegre del grupo. «Hemos bebido como campeones y nos hemos reído de todo». «Sí, ha sido divertida», dijo Juan, el más serio. «Pero ya es hora de irnos a dormir, que mañana hay que trabajar». «¿Trabajar?», se burló Luis, el más bromista. «¿Qué es eso? Yo prefiero estar de fiesta toda la noche». «No seas tonto, Luis», le regañó Jorge, el más responsable. «Ya hemos tenido bastante diversión por hoy. Además, este camino no me gusta nada. Está muy oscuro y se oyen ruidos extraños». Los 4 amigos siguieron caminando, mientras se oían los grillos y los búhos en la noche. De repente, un sonido metálico los hizo detenerse. Era como el de unas cadenas arrastrándose en el suelo. «¿Qué es eso?», preguntó Pedro, asustado. «No sé, pero no me gusta», dijo Juan, nervioso. «¿Será algún animal?», preguntó Luis, tratando de disimular su miedo. «No, no es un animal», dijo Jorge con voz temblorosa. «Es el carretón de la muerte». Los 4 amigos se quedaron helados al escuchar esas palabras.
Había oído hablar del carretón de la muerte, una leyenda que decía que era un carro tirado por caballos fantasmales, conducido por un esqueleto vestido de negro, que recogía las almas de los pecadores y los llevaba al infierno. Se decía que el carretón aparecía en las noches sin luna y que si lo veías, era tu fin. No digas tonterías, Jorge, dijo Pedro tratando de animarse. Eso es solo una leyenda. No existe de verdad. Pues yo lo he visto, dijo Jorge con terror. Una vez cuando era niño, lo vi pasar por mi casa. Era horrible y desde entonces tengo pesadillas con él. ¿Y qué hiciste?, preguntó Juan, intrigado. Me escondí debajo de la cama y recé, contestó Jorge. Y al día siguiente me enteré de que mi vecino había fallecido esa noche. El carretón se lo había llevado. Los 4 amigos se estremecieron al oír la historia de Jorge. El sonido metálico se hacía cada vez más fuerte y parecía acercarse a ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó Luis aterrado. Corramos, dijo Juan decidido. Tal vez así podamos escapar. ¿A dónde?, preguntó Pedro desesperado. Estamos en medio de la nada. No hay ningún lugar donde escondernos. Pues entonces, enfrentémoslo, dijo Luis en un tono valiente. Tal vez podamos luchar contra él. ¿Con qué?, preguntó Jorge, incrédulo. No tenemos armas, ni fuerzas, ni siquiera valor. Estamos perdidos. Los 4 amigos se abrazaron esperando lo peor. El sonido metálico se detuvo y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los 4 amigos abrieron los ojos y vieron lo que más temían. Frente a ellos estaba el carretón de la muerte. Era un carro negro, de aspecto antiguo y desvencijado, con ruedas de hierro y adornos de calaveras. Lo tiraban 2 caballos blancos, de ojos rojos y crines de fuego, y lo conducía un esqueleto, de huesos brillantes y sombrero de copa. El esqueleto los miró con una sonrisa malévola, y les dijo con una voz que congelaba la sangre: Buenas noches, señores. Veo que han estado de fiesta. ¿Se lo han pasado bien? Por favor, déjenos en paz, suplicó Pedro llorando. No podemos hacer nada, dijo Juan temblando. Somos inocentes, dijo Luis, mintiendo. Tenemos familias que nos esperan, gritó Jorge rogando. Lo siento, pero no puedo hacer eso, dijo el esqueleto en un tono burlón. Ustedes han pecado mucho y ahora deben de pagar. El carretón de la muerte no perdona, ni tampoco olvida. Y esta noche les ha tocado a ustedes. El esqueleto sacó un látigo y lo hizo chasquear en el aire. Los caballos relincharon y el carro se puso en marcha. Los 4 amigos gritaron mientras el esqueleto los atrapaba con su látigo y los arrastraba hacia dentro del carro. Los 4 amigos se resistieron, pero fue inútil. El esqueleto los metió en el carro, donde atrás había más cadáveres, y los tapó con una lona negra. Adiós, señores, dijo el esqueleto riendo. Ha sido un placer conocerlos. Espero que disfruten del viaje. Nos vemos en el infierno. El esqueleto azotó a los caballos y el carro se alejó por el camino, dejando tras de sí una estela de humo y cenizas. El sonido metálico se fue apagando hasta que solo quedó el silencio de la noche. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.